Muy buenas noches. Nos encontramos aquí en un en vivo muy especial. Este ejercicio de más allá de la cuarentena. Estamos generando muchas situaciones personales, muchas emociones que se están moviendo y están saliendo muchísimas preguntas. Dentro de nuestro equipo de trabajo, los 5 mosqueteros que nos hemos llamado, hemos entendido que es el momento de empezar a preguntarnos cosas y a contestarnos entre todos. Han pasado cosas bonitas, como por ejemplo en mí, he estado muchos años, escribí Amo Nacer. Hola Orlando, buenas noches a todos los que se conectan, qué dicha. Gracias, bienvenidos. Y en ese Amo Nacer empecé a entender la palabra como tal. Y esta mañana sucedió algo muy impactante en mi vida y me di cuenta que desde el psicoanálisis el amo es a quien debo obedecer. Y sí, debo obedecer mi corazón, debo obedecer esta emoción que me surge de hacer estas cosas, por ejemplo. Entonces escribí el mensaje del día, porque todos los días envío un mensaje en las listas de difusión, y les explicaba que había sentido esa sensación de entender en este aislamiento, en este momento conmigo, en estos tiempos conmigo tan importantes, que siempre había obedecido a otro. Y ese otro es ese otro en mí, es ese ego, es ese no resuelto que de alguna manera siempre en ocasiones salta como la liebre y me distorsiona y me lleva por el lado que no quiero o que he decidido realizar. Entonces, una de nuestras compañeras también lanzó una serie de preguntas y nos han pasado cosas. Con este ejercicio nos han ido pasando muchas cosas entre los 5, muy interesantes. Se están moviendo muchas emociones, la organización, el tiempo, la dedicación, el tema, el conseguir las personas que nos hablen y nos cuenten, la relación que tengo yo, por ejemplo, con mis animales de compañía, porque gracias a Lina entendimos que no son mascotas, son animales de compañía, pero otros de nuestros compañeros están lidiando con otra serie de situaciones, con su familia, en fin, están lidiando con su miedo, con su angustia, y hoy queremos empezar esta serie también de pedacitos nuestros como experiencia, y si ustedes se quieren unir a preguntar, qué delicia. En este momento Manuela, la persona que se ha dedicado a la parte gráfica, bueno, les quiero contar un poquito cómo nació este ejercicio de más allá de la cuarentena. Yo estaba queriendo hace muchos años tener continuidad en las redes sociales. Para mí esto es muy difícil, no es tan fácil. Y había hecho varios inicios y me había quedado en el inicio, como siempre nos pasa en algunas ocasiones. Y en alguna de las situaciones estuve acompañando uno de nuestros amiguitos de los 5 y le voy a pedir a Rosy por favor que empiece a mirar los comentarios y las preguntas, porque todavía no tengo habilidad entre grave el en vivo porque se nos pasó la vez pasada y se perdió, miren las preguntas, en fin, todavía no tengo toda esa habilidad. Entonces les sigo contando. Empezamos a vivir la experiencia de estar en aislamiento. Entonces ahí pasó que decidimos hacer algo que fuera más allá de estar en la angustia, el drama, la situación, la carencia que vamos a hacer y todo eso. Y como siempre he sido experta, Manuela no ha aparecido. Y como siempre acompaño a las personas a que entiendan que hay más allá de la situación siempre hay una luz, más allá de cualquier situación. Siempre nos quedamos en las puertas, nos quedamos enredados en el problema y nos olvidamos que siempre hay un más allá. Y ese más allá tiene que ver con algo muy importante, y es que en esta
en esta época, desde el 2012 para acá, las personas se han quedado en la superficie de las cosas. Queremos que las cosas sean solucionables ya, de inmediatez, que no tenga que responder mucho por eso, que no me duela mucho, que no tenga que verme como tan fea, porque es que me estoy viendo fea y no me gusto. Todas esas cosas siempre te entretienen. Ese es el entretenimiento de nuestro personaje. Y el entretenimiento de nuestro personaje nos exige realmente empezar a atenderlo desde ir más allá, ir más allá. En este momento maravilloso, entonces Marcelo y yo decidimos ir más allá. Él estudia producción. Ay, apareció mi niña. Le damos la bienvenida a Manuela, que le voy a invitar, le voy a mandar la invitación de transmitir con ella. Ella es la diseñadora gráfica, las cosas bonitas que nos presenta con las plumas y con todo. Ya le di, estoy viéndote en la pantalla. Hola Manuela, lo lograste, qué bien. Primera vez en un en vivo en mi vida. Bueno, esta es nuestra experiencia. Voy a terminar de contar la historia de cómo nacimos, ¿vale? Y entonces, Marcelo es un chico que estudia producción de televisión y cine, y con él empezamos la idea de ir más allá de esto. Nos reunimos después con Manuela y le contamos, ahí la tiene, y ella diseñó la pieza gráfica bueno, y entre todos salió el más allá de la cuarentena. Nos acompañan Roxy, que también está ahí saludándolos, y es la persona que se encarga como de la organización de las personas que invitamos, los invitados. En este momento hoy Manuela es una invitada al más allá de la cuarentena. Y tenemos a Liliana, que se encarga de toda la parte de que todo quede grabado. Cuando ella no está, perdemos algunas situaciones, como la vez pasada. Bien, ella hoy no se encuentra y esperamos que ya dejó todo listo para que se pueda graduar. Bien, ese es el concepto de más allá de la cuarentena. Inicialmente fue preguntas que me hicieron ellos y respuestas que empezamos a dar, y ahí nace este programa. Este programa es totalmente gratis, cada uno está entregando lo mejor de sí, ninguno está percibiendo ningún tipo de dinero o ayuda, digámoslo. Pero si quieren podemos hacer ese cuento de la donación, que ya, no sé, está famosa y lista por todas partes, pero nosotros lo quisimos hacer porque queremos ir más allá de todo esto y queremos dar lo mejor de nosotros. Entonces, hoy iniciamos otra de nuestras etapas que han ido saliendo y surgiendo en todo este proceso desde que empezamos. La primera fase ha sido de toda la información que teníamos desde lo que conocemos, la astrología, la numerología, los eclipses y todo eso que podía ser externo y que podía estar afectando o mandándonos lecciones si no nos habíamos dado cuenta. Entonces, en medio del caos encontramos que nos daban información todas esas rutas. Ahora empezamos también a que en el equipo hay preguntas y yo voy a responderlas. Si no me las sé, si no la he vivido, porque aquí no se trata de cuánto sabiduría tiene Margarita de libros, porque Margarita María no se basa en los libros, se basa en la experiencia personal, en sus habilidades que tiene, en sus diferenciales que ha logrado entender y que durante muchos años le costaron muchísimo. De no haberlos entendido y después de acomodarse en la vida. Entonces, la gran mayoría de situaciones las vamos a contestar desde la conexión y la canalización que me permite vivir la vida y mis maestros en lo interno y algunos maestros en lo físico. Entonces, dejamos a Manuela que se presente y que nos cuente qué vamos a hacer hoy, porque no tengo ni idea ni siquiera las preguntas, porque ni siquiera me prepararon. Bueno, Manuela, ahí estamos. Bienvenida. Gracias, Margarita. Yo soy Manuela Navarro, soy la que está haciendo todas las piezas gráficas en este proceso. Conocí a Margarita hace ya como 5 meses, empecé un proceso con ella, buscando cómo descodificar un montón de cosas que venían, como que venía teniendo transgeneracionales. Y empecé un proceso de empezar a soltar y de empezar a conocerme de una manera diferente. Y pues el resultado fue que terminamos trabajando juntas
y hemos aquí, como que la vida nos puso a trabajar juntas en esto. Entonces, yo creo que pues lo que yo vengo a preguntarle hoy a Margarita es cómo volverse consciente y qué está pasando dentro de como en la cuarentena, dentro de mí, de pronto, y yo creo que dentro de muchas personas con las que he hablado y con las que pues como que me han contado cómo se han sentido, me he dado cuenta que inconsciente y conscientemente ha habido muchos cambios y muchas formas diferentes de pensar que hacen que hoy en día también tenga un montón de preguntas acerca de eso. También, claro, desde mi experiencia personal. Entonces, pues nada, empezando con la primera pregunta, sería como he hablado mucho con personas y me he dado cuenta que mucha gente ha sentido muchos cambios de ánimo durante la cuarentena. Entonces, hay momentos de felicidad, hay momentos de tranquilidad, hay momentos de pereza, hay momentos de como de frustración. A muchas personas también les han pasado o la cuarentena les ha bloqueado muchas cosas que tenían en mente, entonces siento que eso ha movido mucho a cada uno. Entonces mi pregunta es, ¿cómo enfrentarse a ese tipo de cosas? ¿Cómo enfrentarlas y cómo empezar a tener como una estabilidad emocional dentro de ese, digamos, entre comillas, encierro? Bien, ok, vamos a empezar por algo muy sencillo. Estamos acostumbrados a preguntar la técnica, ¿cierto? Dame una técnica, dime la varita mágica, resuélveme la situación. Y dentro de las primeras cosas que debemos hacer es entender que este momento, cuando yo tengo tiempo para estar conmigo, estoy teniendo tiempo para estar con algo dentro de mi superior. Llámalo como quieras, chispita, la pedacito, lo que quieras, roca como sea, ¿cierto? Entonces yo no le pregunto a mi divinidad cómo lo hago, yo dejo que fluya. Estamos acostumbrados a entender el fluir y no sabemos de qué se trata eso. ¿Listo? Bien. ¿Qué hay que hacer? Hay que vivir cada estado. No se puede dejar de vivir cada momento, cada instante. Porque si yo intento rechazar el instante porque ya estoy cansado de la cama, porque normalmente sucede después de 2 o 3 días, ya la cama pica, ya duele el cuerpo, ¿cierto? Ya no quiero estar ahí. Entonces, requiero empezar a escucharme, ¿sí? ¿Y qué es lo que tengo que escuchar? Esa palabra que sale, ese pensamiento que aparece. En mi argot de todo el trabajo que hago interno se dice estar pendiente de donde salta la liebre. ¿Cuál es la liebre? Ese otro, ese otro que está dentro de mí, que piensa por mí, que me vuelve automático, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, miren y observen el día de ustedes y van a darse cuenta que hay un hilo conductor exactamente igual. Hacen lo mismo y no cambian de idea, o sea, no cambian ni siquiera el recorrido, ¿sí? Llega un momento en que después del 10.º día, tú empiezas a observar que haces exactamente lo mismo, ¿sí? Y eso empieza a aburrir porque no hay proceso creativo. ¿Sí ven la diferencia? Cuando tú sales, cuando tú te encuentras con un otro, cuando tú hablas, aunque sea en la oficina, siempre estás creando algo porque creas la conversación, acompañas en la conversación, haces lo que sea. Pero aquí estás contigo mismo, ¿sí? Entonces tú sientes que estás volviéndote hábito, ¿bien? Pero no es que te estés volviendo hábito. Ese hábito está en ti desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que hasta ahora te estás dando cuenta que existe, que es hacer exactamente lo mismo siempre, ¿sí? Aquí lo que nos está permitiendo la cuarentena es observar que es exactamente lo mismo que hago, ¿sí? Porque eso es lo que tengo que desprogramar, ese hábito. Empiecen a observar y a partir de este momento les va a ser muy sencillo porque ya lo volvimos palabra. Cuando tú puedes volver palabra el inconsciente, o sea, sacar y hablarlo o escribirlo, como lo decía Valentín en una de nuestros encuentros, estás volviendo ese hábito palabra, entonces lo estás volviendo a observar. Antes no lo observabas, ahora lo puedes observar. ¿Bien? Entonces, miremos cuál es el hábito que tenemos que nos habita. ¿Sí me sigues la palabra?
¿Qué Sí, claro. habita en mí? ¿Sí? ¿Qué me habita que yo no habito? ¿Sí? ¿Qué parte de la casa? Y si observamos algunas partes de la casa, tú no las habitas, tú no vas y las caminas. ¿Cierto Sí, que no? total. Ok, No, es lo mismo. Si no vas a algunas partes de la casa, no vas a algunas partes de tu mente. Bien, claro. entonces este momento y este instante lo que te está permitiendo es ve a esas partes de la mente que no has habitado, que ahí está tu proceso creativo. ¿Cuándo las habitas? Cuando algo hace que tú tengas que generar un proceso creativo, cuando tengas que dar una respuesta a algo. Ahí es cuando habitas esos lugares de la mente donde no vas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en estos tiempos de aislamiento? ¿Cierto? Empezar a darme cuenta dónde no hago proceso creativo. ¿Sí? Porque si vuelvo a ir a la cocina un hábito y preparar una comida se vuelve un hábito, ya empezó a ser parte de ese otro que habita en mí y que se apropia de todo lo que yo hago y yo no puedo intervenir mi realidad ni tomar decisiones. ¿Me sigue? Sí, entonces como pensando en lo que me acabas de decir, cuando entonces ese tipo de ese tipo pues de hábitos se vuelven tan constantes, terminan también siendo como de cierta manera una forma de tapar un vacío, Total, como de tapar algo que no quieres ver. total. Entonces ya prefiero ir directo a la cocina a comerme algo e ignorar que realmente lo que necesito es otra cosa. Claro, claro, es que nosotros vivimos tapando algo que se llama la falla, ¿sí? Esa que nos muestra todo el mundo, ay, que Margarita María tal cosa. Digo, ay, pero yo soy así, ¿sí? O ese es pequeñito, yo tengo rabia de vez en cuando, pero mato y como el muerto, oye, ¿sí? Pero de vez en cuando, ¿sí ves? Entonces, no quiero ver mi rabia, pero tengo que ir más allá de la rabia. ¿Sí? ¿Y qué es ir más allá de la rabia? Tengo que empezar a descubrir cuál es ese clic que hace que yo me dispare y me desconecte. ¿Sí? Por ejemplo, yo les confieso, a mí me tocan a mis hijos y yo me disparo, o sea, me desconecto. Y he tenido que hacer muchos ejercicios de observación de mí, de cuál es la palabra que hace que yo me dispare cuando hablan de mis hijos o cuando entran a hacer algo con mis hijos. ¿Bien? Ok, y bueno, y pensando en que, pues esto ya entrando también un poco más en un tema muy personal y me pasa mucho, es que muchas veces con lo que hemos vivido contigo me llegó mucho más fácil a ser consciente de las cosas y ya soy consciente y respiro y entiendo qué pasa, pero me cuesta un montón soltar la emoción, soltar esa emoción. Ahí está y sigue y respiro y vuelvo a lo mismo y me cuesta. O sea, que Bien. si a mí en esos momentos me tocan, o sea, como que me vuelven a activar como ese botón rojo, exploto. Es como, eso me ha costado mucho y no sé cómo volver un poco, o sea, como soltar esa emoción mucho más rápido. Bien, hay algo que tenemos que aprender en nuestro psiquismo muy sencillo y es que él está acostumbrado, nuestra mente está muy acostumbrada en su hábito a volver a lo anterior. Yo vuelvo a lo anterior. Si me doy cuenta, siempre estoy volviendo a la misma palabra, a la misma situación, ¿sí? Pero ¿por qué sucede eso? Porque tú en este instante siembras algo que va a convertirte en su futuro, ¿sí? Yo puedo decir, más allá, eso se va a convertir en mi futuro, pero eso que es mi futuro se va a volver mi pasado, ¿sí? ¿Por qué No, ahí no? no te entiendo tanto. A ver, ustedes se acuerdan, ustedes han visto el infinito, el símbolo del infinito, ¿bien? Eso se Sí, llama la lemniscata sagrada. Cuando tú entras a estar en punto cero, que es en el presente, donde se unen el futuro y el pasado, ¿sí? sí. Tú tienes que acostumbrarte a siempre sembrar la paz ahí, en tu unión, en tu presente. Por eso se habla de aquí y a la hora, del punto cero, del instante, todo eso es. Siembra la palabra siempre, o sea, la paz que quieres, ¿sí? La felicidad que quieres, la prosperidad que quieres, la tienes que sembrar siempre de instante en instante, para que esa palabra vaya al futuro
traiga la prosperidad, la paz o lo que quieras y se te convierte en el pasado y tu mente se acostumbre, ¿sí? A que ese pasado es felicidad, paz, tranquilidad. Llegará un momento en que ya no requieres empezar a respirar y cómo hago para que no se quede ahí, sino yo les digo siempre, siembro todos los días, en cada instante, yo lo tengo todo, yo lo tengo todo, ¿sí? La gente me dice, pero ¿cómo lo logras? Yo lo tengo todo, ¿ok? Ya he sembrado todo el tiempo, ¿sí? Y para mí, ¿qué es todo? Ya tengo mi lista clara, ¿cierto? De las cosas que quiero que siempre estén resueltas. Entonces, mi futuro se volvió mi pasado. Entonces, la mente me vuelve a lo anterior. Entonces, vuelve a traerme siempre lo mismo. Paz, que no es negociable, prosperidad en la cantidad que quiero, ¿sí? Unos hijos sanos, porque eso fue lo que sembré y eso es lo que siembro siempre en ese punto cero, ¿sí? Entonces, empezando por ahí, tenemos que aprender a sembrar de instante en instante. Ahora, si ya definitivamente patiné con todo y patineta, ¿sí? Que ya no pude, bien, yo simplemente observo y digo, sí, ya te escuché, porque ¿quién está manteniéndome en ese rollo? Ese otro en mí que habita una realidad que le gusta habitarla, que es el sufrimiento, el dolor, la angustia, lo que sea, ¿cierto? Entonces tengo que atenderlo y decirle, sí, ya te vi, sí, sí sé que estás brava, sí, Margarita María, y te molestó eso. Por ejemplo, les voy a contar una anécdota muy personal. Yo duré con una persona 16 años, 16 años, y hace muy poco se acabó la relación. Y en este momento de la situación, él me escribe, hola, ve y recibe un diezmo. Yo leí y yo dije, eso me dolió, me afectó, ¿sí? Y me movilizó adentro y decía, 16 años para que una persona diga, vaya por un diezmo. Entonces, ya a mi cabeza iba a empezar a la película, ¿no? Es el colmo, no te han tenido en cuenta, no te aman, no, toda esa cantidad de cosas. Y dije, un momentico, mi divinidad utiliza a las personas o las formas que ella quiere para que el dinero llegue a mí. Lo bendigo y lo agradezco. Se acabó la película, ¿sí? Atendí la emoción porque me la permití, no les puedo decir que no lloré, claro, yo lloré, yo me sentí como rara, ¿sí? Pero atendí la emoción, me la permití, pero también la fui y empecé a transformarla y le hice el clic correspondiente. No me quedé ahí atendiéndola, ¿sí me sigues? Sí, Porque el problema pero es entonces, quedarse a atenderla. claro, eso te iba a decir, ¿hasta qué punto tú sabes que atender una emoción es, o sea, es sentirla, pero también al mismo tiempo ya soltarla? Porque muchas veces uno se queda y me pasa a mí, siento que le pasa a mucha gente y es, me siento mal, voy a sentirme mal, voy a aceptar que me siento mal por esta Y razón. ¿En qué momento dejo de sentirme mal? También es Cuando la transformo, cuando transformo la emoción, ¿en qué la transformo? Veo el lado positivo que aprendí, y veo desde mi lado, ¿no? claro. También, porque siento que uno siempre, pues que eso también pasa mucho, es que uno está culpando mucho las cosas y siento que, por ejemplo, este es un momento muy grande para culpar. Entonces, uno culpa al virus, uno culpa a la persona, No, uno culpa no. y es muy chistoso porque al final es, bueno, ¿y cómo estoy yo tomando mi vida en estos momentos? ¿Cómo Ok, estoy volviendo vamos a yo? mirar una cosa y es que la culpa y la deuda son dos funciones importantes en el ser humano. O sea, no nos las podemos quitar de encima porque vienen inherentes. ¿Para qué? Para que gracias a la culpa y gracias a la deuda yo sienta esa presión de tener que salir de ahí. El cuento es, ¿cierto? ¿Cuánto quiero demorarme en esa presión? Bien, hay personas que duran años viviendo la emoción, ¿sí? Pero la presión es, y está ahí, pero se acostumbraron a la presión y les gusta. En esencia, se goza la presión, ¿ya? Y entonces Claro. es fácil decir es que por culpa de fulano, por culpa de la universidad, por culpa de... No, la culpa no es algo que alguien venga a imponerte una situación. Yo atiendo lo que corresponde, ¿cierto? A que el aprendizaje que yo tengo.
Vamos a mirar dos cosas ahí. Una, tengo que aprender algo bien claro, y es cuánto dejo que me afecte esa realidad a mi realidad, ¿sí? ¿Cuánto dejo que esa realidad afecte mi realidad? Por ejemplo, el cuento de el bicho, ¿cierto? Eh, hay muchas personas que están encantadas de oír las noticias, porque pueden expresar su emoción, ¿sí? Lo que nunca habían dicho, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? En este momento hay una frecuencia de vibración que está expandiendo esa emoción y entre más la sostengan, eso se va a demorar, ¿sí? Y si volteamos a mirar, en esencia eso es lo que buscan muchas situaciones y circunstancias. Bien, que se demore para lo que sea, para evadir impuestos, para sentirse tocado, para imponer cosas, para lo que sea, ¿sí? Para tener Sí, problemas con las relaciones, para lo que sea, ¿bien? Eso es una de las cosas. Ahora, lo segundo es, yo solamente tengo la posibilidad del libre albedrío que habla de la gente famosa, ¿cierto? Y solamente la decisión que tengo es cuánto quiero que me afecte eso a mí, ¿sí? sí, Eso no significa que yo no acate el hecho de que saco los perros 20 minutos, subo, limpio las paticas, hago todo lo que hay que hacer, ¿cierto? Me baño, me alisto, todo. Perfecto, yo no dejo de acatar las cosas, pero no dejo que eso me afecte. Ni salgo con la mascarilla, ni las gafas, ni nada. ¿Por qué? Porque yo no me voy a encontrar con personas, ¿sí? Yo voy, camino y estoy observando y atenta que no me tengo que encontrar con nadie. ¿Bien? Por lo tanto, ya han dicho cuáles son las condiciones, cómo son las condiciones, entonces no me aferro, ¿sí? A eso que está pasando. El problema es que los seres humanos nos aferramos a eso que se nos aferra. ¿Y qué se nos está aferrando hoy? El miedo, ¿sí? sí, Ok, entonces yo decido qué tanto miedo quiero que tener y para qué hago y para qué uso ese miedo. Listo, yo me puedo usar el miedo para paralizarme o para volverlo activo como lo estamos haciendo con estos ejercicios que estamos haciendo. Sí, estamos nosotros atravesando los 5, nuestros propios miedos. Cuando hacemos, por ejemplo, la pieza gráfica, deben pasar muchas cosas por tu cabeza, ¿cierto? Porque lees los textos. Cuando Liliana, por ejemplo, puede estar haciendo las grabaciones, también pueden estar pasando cosas porque nos están moviendo, ¿sí? Entonces, si nos están moviendo es porque estamos siendo tocados por eso. Ahora, yo decido qué tanto quiero ser tocada, si me quedo en la tristeza, el aburrimiento o la melancolía, ¿sí? O tengo la decisión de voy a seguir aportando porque esto me está ayudando a entender y a comprender, ¿bien? Yo tengo un, un instante para ver, un momento para comprender y un tiempo para concluir. Y ese es nuestro ejercicio de la cuarentena. Nosotros vivimos, ya vimos el ver, estamos en el comprender y después tenemos que concluir. Y eso es lo que hay que hacer toda la vida, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la decisión a tomar? ¿Qué quiero que me afecte de todo esto? ¿Y cuánto quiero que afecte mi realidad? ¿Sí? ¿Quiero que me afecte desde el drama y me quedo en el drama? ¿O que me decido que me afecte y afecto mi realidad para hacer un cambio interior? claro. ¿Y qué pasa cuando uno es consciente de eso y termina diciendo, listo, quiero que me afecte, quiero, o sea, quiero trabajar en mí y todo, pero también llega ese momento a veces de que se cae, ¿no? Como que se cae ese pensamiento y uno vuelve al círculo y vuelve y tiene que volver a empezar. ¿Cómo se hace para volver a empezar? Porque muchas veces es muy difícil y a veces la frustración vuelve todo más grande y entre más tiempo pasa en que uno está ahí como encerrado en lo mismo y uno dice, esto estoy intentándolo, pero vuelvo y caigo. Dos verbos que nunca funcionan porque te paralizan son intentar y tratar. Son verbos que Ok, no generan acción. ¿Listo? Yo debo generar acción. ¿Bien? Los grandes maestros siempre dicen y siempre nos muestran, ¿cierto? ¿Cuántas veces se cayó Jesús el Cristo en el tránsito de la ida a la cruz? 14 veces. Y se volvió y se levantó. ¿Sí? O sea, sí, me puedo caer, me puedo sentir que otra vez estoy repitiendo la misma historia porque eso que me habita, que lo llaman ego o personaje, tiene mucha fuerza porque se la he dado, porque lo he empoderado, porque le he permitido. Entonces desmontar eso, ¿cierto? Y ponerlo a funcionar a mi favor,
No es fácil. Por eso es importante entender que esto es un proceso de viaje interior. Esto no es ir a que me lean las cartas, a que me digan qué voy a hacer, que quién fui, si fue Cleopatra, la reina Isabel, lo que sea. No, esto no se trata de esto. ¿Sí? Eso es simplemente pasar por encima de las cosas. Y por eso estamos como estamos. Urano entró en Tauro el año pasado y se les dijo, se les va a mover el piso, pilas, ¿sí? Y no le hicimos caso. Está desmontando los valores, son 7 años, es un septenio. Y estamos en el septenio del 2012, o sea, dijeron, ¿cierto? Se va a transformar la vida, estamos en los 7 años, hay un gran cambio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Salir, seguir adelante, ¿sí? Y darme la posibilidad, mira, a mí me pasa, no te digo que yo lloré hace una semana, y con eso no me di látigo. Dije, ah, no, sí, ya estoy permitiéndome la emoción, pero igual hago el clic para transformarla, ¿cierto? Y volverla a mi favor. Y eso se convierte en una energía muy especial, que es una energía que me empodera, que me da el poder y el brillo para poder hacer, por ejemplo, cosas como estas, que estamos llegándole a muchas personas de muchas maneras, ¿cierto? Donde les estamos diciendo, mira, hay posibilidades, no se queden encerrados en lo que no es, ¿sí? Ya todo el mundo está pensando en qué va a pasar en 18 meses. Por favor, si solamente estoy aquí ahora. Esta mañana me escribió un sardino, realmente que me dice, con mucha angustia, me dice Margarita María, dame una meditación que me quite todo esto, una meditación, que me quite todo esto y que me ayude a vivir, a morir vivo. A ver, ubícate a morir vivo, ¿cierto? Entonces yo le decía, bueno, primero que yo sepa, yo no he visto ningún vivo muerto, ¿cierto? Entonces, una meditación no es, esto es un proceso de viaje interior y qué rico que estén 40 días de desprogramación. Nosotros cuando empezamos todo este ejercicio de más allá de la cuarentena les explicamos lo que era una cuarentena, ¿sí? ¿Para qué sirve? En lo biológico y en lo psicológico, ¿sí? Resulta que lo hicieron primero 14 días, pensando que con eso era suficiente, pero el mundo, la humanidad, dio la palabra 40. Todo el mundo habló de cuarentena. Cuarentena es decirle al universo, tenemos que estar aislados 40 días. ¿40 días para qué? Para desprogramar mi psiquismo de todos los imaginarios y películas que tengo, ¿sí? Si hago realmente el ejercicio, y biológicamente muchos hemos tenido cambios, ¿sí? Hemos sentido que estamos comiendo menos, hemos sentido que otros están comiendo muchísimo, ¿sí? Pero hay Sí, claro. cambios, hay cambios. Entonces la biología está cambiando, tenemos que atender esos cambios. ¿Qué voy a ir a hacer yo abriendo la nevera si me siento lleno? Ah, es que tengo una angustia. Tengo que observar qué angustia tengo, porque la angustia es mental, la angustia no es biológica. ¿Sí? ¿Ok? ¿Hasta ahí? ¿Sí me siguen? Ok, yo tengo otra pregunta entonces que va ahí de la mano y es, también tú me decías mucho y es, en estos momentos, o sea, pensando un poco como en cómo quitar esa angustia, tú decías mucho como en estos momentos hay que sonreír mucho y yo pensaba mucho que he escuchado mucho también, baila, canta, sonríe, es como que suena un poco un cliché, pero quiero saber el por qué es tan importante, Ok, por qué. ok. Simplemente porque, mira, con solo hacer así, tienes tantos músculos de la cara funcionando que tu cerebro está generando los niveles hormonales que requieres para estar en paz. Hay algo que se llama el nervio vago, que es un nervio que es el que hace la función de subir el diafragma y que tú puedas respirar. Resulta que la gente no le permite al nervio vago hacer su función y entonces llega y tiene todas las tensiones en esta parte, ¿cierto? ¿Por qué? Porque simplemente no respira abdominalmente. Bien, muchas mujeres no lo hacen porque que les sale barriga. Eso no es real. Bien, Ok. ¿ok? Entonces, simplemente hay que empezar a observarse. Este ejercicio es de observación, de estar alerta en qué momento saltó el pensamiento, ¿cierto? Que me distorsiona lo que yo quiero hacer. Porque eso es Claro. realmente lo único. Tú tienes un norte. Hoy voy a trabajar porque es el teletrabajo y el trabajo en casa, ¿cierto? Hoy me voy a sentar a trabajar, pero tengo el niño.
tengo un niño, estoy en casa, ¿sí? Yo fui una persona y he sido una persona que he trabajado toda mi vida en casa, por eso para mí es muy fácil hablarles en este momento que es posible, ¿sí? Yo, cuando mis hijos estaban pequeñitos, yo tenía que cerrar la puerta de mi consultorio porque ellos pasaban corriendo, gritaban y demás, y yo podía atender las personas con la puerta cerrada. Ellos fueron creciendo y empezaban, mami, mami, y yo amablemente le decía a la persona, mira, ahí están los perros, acabo de golpear y ahí están los perros. Entonces yo amablemente le explicaba a la persona, tengo mis hijos, voy a atenderlos, ¿sí? Dame un segundo, por favor. Ninguna persona se molestó, nunca. ¿Bien? Entonces simplemente es la forma, ¿cierto? El cómo, no, es simplemente ser uno mismo, ¿sí? Sin imaginarios y sin imágenes que sostener. Porque el cuento es cuánto están sosteniendo la imagen, ¿cierto? Para que aquí no pasa nada. Hay mucha gente que está en modo negación. También. ¿Tú también? No, yo no, pero que también he escuchado gente que está en modo negación. Yo no lo entiendo. Y también, Manuela, espérame un segundo. Las personas que quieran preguntar lo pueden hacer y Roxy está muy pendiente para que nos vaya diciendo la pregunta. O nosotras leemos. Dale, Manuela, sigue. también tengo entonces otra pregunta que también creo que va más a lo personal y es, he tenido unos sueños, una cosa, pero una cosa que no te imaginas. Yo de por sí tengo sueños todos los días. Todos los días mis sueños, yo no sé leer sueños, pero yo sé que todos los días algo me dirá ese subconsciente, consciente, porque me acuerdo siempre y son sueños muy fuertes, pero justo en esta cuarentena y justo en estos momentos he tenido unos sueños que yo, pero además son muy reales, como son muy reales y quiero saber un poco como qué es eso, cómo los calmo, porque además son pesadillas, no son sueños bonitos, sino normalmente son sueños que me sacuden un montón, pero he llegado a soñar hasta con mi ángel de la guarda. Uy, O sea, bellísimo. Bien, muy bien. Eso está perfecto y me encanta. A ver, hay personas que en este momento están despertando a todos sus dones, como me pasó a mí desde toda la vida. ¿Listo? Nosotros tenemos 12 sentidos internos, de los cuales solo conocemos 5, ¿sí? Que son los que están hacia afuera. ujú, Y una de las cosas que pasa dentro del desarrollo de los sentidos, porque muchas personas están empezando a desarrollar sus sentidos internos, es el onirismo. El onirismo es la capacidad de estar en los sueños. Y todo se sucede más rápido, o sea, se soluciona más en lo sutil, que es la zona de los sueños, ¿sí? Y hay una práctica muy sencilla que es el sueño lúcido, ¿bien? Cuando tú aprendes a manejar el sueño lúcido, simplemente cambias tu realidad así, así. A mí me pasa. Hay cosas y yo digo, esto no me lo aguanto, voy a cambiarlo. Simplemente me recuesto, yo puedo dormir 5 minutos profundamente, entrar a mi sueño, organizar las cosas y devolverme, ¿sí? Entonces, eso es una habilidad o llamémoslo un diferencial que hay que desarrollar y que no hay que tenerle miedo. ¿Bien? Hay personas en el mundo que están enseñando los sueños lúcidos. Una persona que pueden encontrar en YouTube se llama Enco, la han traído a Colombia, ¿cierto? Y él enseña. Enco en YouTube lo consigue. De todas maneras, con mucho gusto, el que quiera, si están en mis listas, en mi chat, yo con mucho gusto le mando la información. Quienes no estén en mis listas o en mi chat y quieren pertenecer a eso, van a encontrar, Manuela, en la próxima pieza gráfica tú colocas el WhatsApp. Por favor, pues no sé cómo se haría aquí. Bueno, listo. Lo listo. otro de los sueños que está pasando en este momento es que estamos sanando memorias ancestrales. Estamos sanando memorias de origen. Entonces, muchos, como los que están muriendo hoy en día, que no se pueden despedir, que les tocó ese momento tan difícil, porque no pueden ni decirle adiós a nadie, ¿cierto? Y los familiares tampoco. Entonces, esos sueños lo que están haciendo es desprogramar eras anteriores. Y una de las cosas anteriores que sucedió fue en la Lemuria,
si ustedes quieren conocer qué pasó, hay una película infantil que se llama Atlantis. Yo no sé si la han visto, pero vale la pena que la vean. Habla de dos cosas importantes que se están sucediendo en este momento. Una, la forma como murieron, ¿cierto? Morimos en esa época. Fue cogidos de la mano, los que éramos faros de luz en esa época, cogidos de la mano cantando una canción que es el Aleluya. Por eso hoy en día dicen, canten el Aleluya, tengan en sus casas el Aleluya, una canción muy, muy especial. Y hay otra, ¿cierto? Que no me acuerdo el nombre, cantando. Y fuimos cubiertos, en ese momento vino el agua, sí, Marisol. Nos tapó el agua, ¿bien? Pero la gente se unió a cantar. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros por las personas que se están yendo hoy en día, que no están pudiendo despedirse? Cantarles el aleluya, ¿sí? Poner la canción. Hay, en este momento está sonando en muchas formas. Pónganla, pongan la canción, que eso les está llegando. Yo tengo la habilidad de acompañar a las personas al tránsito al otro lado del velo, ¿sí? Para poder transitar mejor el momento. Y he visto mucho dolor, mucho sufrimiento, pero no tanto por las personas que se van. A ver, yo quiero que entiendan que cuando uno sale del cuerpo, uno llega al amor puro. Entonces uno no siente dolor, ni angustia, ni tristeza. Nosotros son los que nos quedamos aquí, somos los que sostenemos esa carga energética. ¿Sí me entienden? Entonces, como el alma en tránsito tiene un tiempo para volver y recoger sus átomos vitales, lo que está recogiendo es el dolor de los que quedamos aquí. ¿Bien? Entonces podemos ayudarle con nuestro aleluya a las personas que están en tránsito, a los familiares que se quedaron aquí, para que eso realmente se diluya. Bien, entonces no sostenemos cargas energéticas. Eso es lo que está pasando con los sueños, las pesadillas y eso. Todas tus, digamos, memorias de información, de dolor, se están desprogramando. Bien, entonces, un regalo que les hago a los soniristas o a las personas que quieren trabajar con los sueños. Escriban al otro día, tengan siempre como Leonardo da Vinci, que tenía una libreta y un lápiz en su mochila siempre, ¿cierto? Y aparecía una idea y él la pintaba. Hagan lo mismo, tengan al lado de su mesa de noche o del sitio donde duermen una libreta y un lápiz. Bien, cuando se despierten, así sea un color que se acuerden, escríbanlo. Bien, y antes de irse a dormir, lean el color. Bien, y pídanle a su ser interior, a su verdadero y real ser, que los lleve a reconocer esa información. Bien, si hay que sanarla, se sane, si hay que diluirla, que se diluya, o sea, que uno entienda qué tiene que hacer. ¿Listo? De eso Listo. tendríamos mucha información, pero pues esto es una cosa cortita. ¿Bien? Bueno, Margarita, yo creo que esas eran como mis preguntas en estos momentos. No sé si las personas quieren preguntar más cosas. Si hay alguien de los que están con nosotros en este momento y quieran preguntar alguna cosa, o si no, de todas maneras, a ver, ¿qué dice? He estado sintiendo que sí, sí, desde la alegría, desde, a ver, yo le dije a una gran amiga mía antes de empezar la cuarentena, ay amiga, yo voy a comprar, yo estoy viviendo hoy en día sola porque mis hijos ya no están en casa. Entonces, mi amiga tiene un restaurante y yo le dije, ay amiga, no, yo voy a comprar el almuerzo todos los días porque no quiero cocinar, no quiero cocinar. Y hoy en día me ha tocado. Estoy cocinando, ¿cierto? Entonces, y estoy limpiando y estoy encontrando sitios de los rincones que no miraba y que estoy aprendiendo a mirar, ¿cierto? Porque eso se lo dejaba a Diana, que era la persona que venía y hacía. Y también le contaba a otra que le decía, estoy admirando y amando a Diana desde su labor, porque antes yo quería que todo fuera perfecto, ¿cierto? Porque pues un Piscis lo único que quiere es limpiar. Entonces todo fuera perfecto y había cosas que yo decía, ay, Dianita, pero no te está alcanzando el tiempo para limpiar esto. Y hoy en día estoy diciendo, amén. Sí, cree una realidad. Claro, la cree.
Pero eso es lo que tenemos que entender de crear la realidad. La realidad se crea con la palabra, ¿ok? Pero la realidad hay que saberla crear, hay que saber hablarla. ¿Bien, Mari Carmen? Yo tengo otra pregunta ante eso, entonces, que me hiciste acordar. ¿Qué pasa con estos diálogos que uno muchas veces quiere crear su realidad, pero muchas veces habla en negativo, ¿no? Es como, ¿qué pasa cuando, primero, como, la pregunta es como, primero, ¿qué significa hablar en negativo más allá de que tú quieras hacer algo positivo? Y segundo, ¿cómo transformar pues esa palabra negativa en positivo? Ave María, qué pregunta tan amplia y tan grande. Les anticipo y les contamos que hacia el final de este ejercicio de Más allá de la cuarentena, traeremos dos personas expertas en dos caminos muy importantes para resolver situaciones. Uno, más que estar consciente hay que saber hablar. Bueno, Mari Carmen, uno trabaja los 11 pasos de la magia hace mucho tiempo y viene a contarnos cómo es el uso de la palabra. O sea, cómo realmente, ni siquiera cómo, sino aprender a escuchar, ¿sí? Lo que me digo. Por ejemplo, hay un ejercicio muy sencillo que dice la gente, voy a buscar trabajo. Si yo le digo al universo buscar, me quedo buscando, Sí, ¿sí? Si yo le digo al universo, voy a encontrar trabajo, el trabajo lo encuentro. ¿Bien? Si yo le digo al universo, quiero un esposo así, 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 voy a encontrar un esposo, un hombre casado, con las características que yo quiero. ¿Sí? Entonces, ok, siempre hay que escuchar. Es como el amo nacer que estaba escribiendo yo y que hoy hice el gran cambio, ¿cierto? Hoy le dije al universo, felizmente en colores. Dejé ese requerimiento de encontrar una persona que me mandara y que yo obedeciera, ¿sí? A pasar a ser yo la que dirige la realidad que quiero. Si ven el cambio, o sea, simplemente aprender a escuchar qué es lo que estoy diciendo. ¿Bien? ok. ¿Listo? Pero ahí, como les digo, más allá de la cuarentena, hacia el final en nuestra tercera etapa, y ojalá en verdad que nos acompañen todo el tiempo, vamos a tener esos tips, esas cosas bien claras de cómo, del hablarme, de hablarle al universo, ¿cierto? Y el ejercicio que va a funcionar en generar la realidad que yo quiero. Desde que yo empecé a usar esas técnicas del lenguaje, ha sido maravilloso el resultado. Maravilloso. Y tenemos la segunda persona y la segunda invitada es una mujer muy especial que nos va a hablar de la importancia de la sexualidad, más allá del tantra, donde las mujeres tenemos que empoderar el femenino y los hombres tienen que entender qué es la sexualidad realmente o sea, hacia dónde la dirijo, porque estamos dedicados a, alguien decía yo, ¿te acuerdas de Sodoma y Gomorra? Esa fuerza tan importante, cuando es en live tenemos que poner alarma. ¿Qué significa eso, Mari Carmen, por favor? Que yo no sé de qué se trata. Esa energía hay que saberla dirigir, ¿bien? Hay que saberla conducir hacia el objetivo que quiero. En Sodoma y Gomorra lo que pasó fue que la energía sexual lo, lo invadió todo. El mal uso de la energía creativa, porque la volvieron genital. Nosotros estamos en lo mismo. Miren el nivel de la pornografía, el nivel de las canciones, el nivel de nada. Estamos utilizando más la energía creativa, que es la energía poderosa, más poderosa que tenemos los seres humanos. Bueno, ok, ¿listo? Listo. Estamos, Mari Carmen, sí, vamos a irles avisando los encuentros. Ahora un poco con Manuela aquí. Estamos generando tips de conclusiones, les estamos mandando tips, los estamos subiendo a las redes, estamos subiendo en YouTube las charlas y también pues tenemos inquietudes. A ver, hay alguien que me decía que quería saber sobre los egregores y sobre la energía y el vampirismo. Entonces, vamos a hacer una charla en esta semana igual con quien quiera,
Si alguno de ustedes quiere participar y hacerme preguntas, pues lo hacemos el Instagram. Le dicen a Rosy, Rosy, yo quiero preguntarle a Margarita María. Listo, hagamos esta semana de preguntas y respuestas. Bien, entramos a 2 días muy especiales, mañana y pasado mañana. Es una energía muy especial. Cantemos aleluya, cantemos el aleluya en este momento tan bello, ¿cierto? Porque toda la humanidad está viendo la Semana Santa. Antes lo veía como un divertimento, o sea, de salir a pasear. Y Sí, otros claro. como una situación de dolor, porque mira todo lo que se sacrificó Jesús por nosotros. Pues digámosle a Jesús el Cristo en nosotros, que nosotros estamos felices de que nos haya dejado un legado tan importante como el jueves y el viernes santo. Bien, cantemos, sí bailemos, porque eso genera unas endorfinas y al elevar los niveles de vibración que estaba dejándole la pregunta entre el tintero a Manuela, las endorfinas lo que hacen es que nuestros niveles de vibración se suben y las frecuencias hacen que estemos sanos a todos los niveles, económico, en salud, ¿sí? Y en relaciones, sanos, ¿bien? Sí. Es simplemente estar por encima de una frecuencia de vibración. Si quieren saber las frecuencias de vibración, hay un libro bellísimo que se llama El poder y la fuerza, escrito por un psiquiatra que ya murió, El poder contra la fuerza. Y ahí explica la importancia, fue una investigación muy interesante que él dejó, y dejó una tabla de las frecuencias de vibración. Si ustedes siguen atendiendo las noticias, el miedo, la máscara, todo eso que no le corresponde, porque si no le corresponde no tiene que usarlo, porque si no vamos a contaminar y recontaminar el planeta ahora con mascarillas y con guantes, ¿sí? Si no, si no lo requiere, si no tienen ninguna interacción con un otro, no llenemos el planeta de más basura, ¿sí? Entonces, hagamos, sí, atendamos esa advertencia, lavémonos las manos, y ese es el cuento de lavarse las manos, que es el final del cierre, porque Poncio Pilato se lavó las manos, ¿para qué? Para no tener que tomar la decisión de intervenir, ¿sí? Ni intervenir la realidad, porque él no quería sentirse culpable, ¿sí? De haber tomado la decisión que no era. Y miren lo que nos toca, lavarnos las manos. ¿Bien? ¿De qué nos queremos lavar las manos? Entonces, cada vez que usted vaya a lavarse las manos, echarse el gel, ¿sí? Tiene que mirar qué miedo está sintiendo en ese momento para dejar de ¿Qué lavarse las miedo? manos. Claro, yo estoy mirando. ¿Por qué me lavo las manos? Porque es que no me quiero morir, se supone, ¿cierto? Pero nosotros Sí. morimos de instante en instante. Nosotros morimos de instante en instante. Y nuestro cuerpo se muere en sus células cada cierto tiempo. Totalmente, ¿sí? Entonces lo que yo tengo que hacer cuando me lave las manos, tengo que empezar a decirme, ¿para qué me estoy lavando las manos? ¿De qué quiero escapar? ¿Qué no quiero atender en mí? ¿Sí? ¿Ok? Listo. Cambiemos la información. Hagamos de esto un viaje interior. ¿Ok? ¿Listo? Listo. Hasta aquí, Manuela, muchas gracias. De verdad que muy linda que te hayas arriesgado. Es tu primera vez también en Instagram. Yo ya llevo como 4. Muy Bueno, bueno, sí, Margarita, esto era la primera vez. Gracias a ti por contestar todas esas preguntas. Siempre, siempre me solucionan y me hacen pensar un montón. Muchas gracias. a ti de verdad por permitirme acompañarte. A todos muchas gracias en verdad por conectarse y hagamos una cosa, súmense, súmense. Quien se quiera sumar en las listas del WhatsApp que envío todos los días, dirán ustedes qué tal son los mensajes, si les han servido, si los valoran. Manuela, los mensajes de todos los días, ¿qué tal son? Buenísimo. No tienes ni idea de qué fue lo que te pregunté. Que los mensajes de todos los días, ¿qué tal son? Bueno, si sirven, ¿cierto? Si lo valoran, únense, súmense Sí, vale y mucho la pena. súmense todas las personas que quieran sumarse a estos en vivo preguntando, ¿cierto? Y pueden conectarse con Roxy para que les dé la información.
Bueno, igual Manuela se compromete a dejar el número del WhatsApp a partir de mañana en las piezas que hagamos gráficas, ¿vale? Sí, Bien, listo. Dios los bendiga, que pasen delicioso. Y si mañana hay otro en vivo, les contaremos. Que Bueno, estén muy bien. ahora vamos a hacer la parte tradicional. Guardar la información. Este en vivo. Chao, que pasen buenas noches.